Pues buenos días a todos. Empezamos con la segunda sesión de nuestra jornada de Dostoyevski hoy. Voy a presentar a nuestro primer ponente. En realidad, hoy la sesión iba a ser, esta ponencia iba a ser impartida y lleva los nombres de dos participantes, de Binamí Barros García y Venceslao Arroyo Machado. Voy a presentar a Binamí. Binamí Barros García es doctor en Filología Eslava y Lingüística Indoeuropea por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor de aquí de la Universidad de Granada en el departamento, en la sección departamental de Filología Eslava y es secretario general de la Asociación Internacional de Dostoyevski. Asimismo es autor de numerosos artículos, de 4 libros y de muchos capítulos de libros. Pues su coautor, Venceslao, es graduado en Información y Comunicación y máster en Ciencias de Datos e Ingeniería de Computadores. Ahora mismo es doctorando en Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad de UGR con ayuda de una beca predoctoral de FPU. Pues muchas gracias, Binamí, por venir y ya te voy a dejar palabra. Vale, pues muchas gracias, Nina, por tus palabras y por el esfuerzo en la preparación. Me dirijo primero a los que estáis en casa. Si por algo no se deja de escuchar o hay algún problema, pues directamente interrumpid, ¿vale? Bueno, pediros también disculpas por el retraso, pero intentaré acortar. Lo que vamos a hacer hoy es algo que aparentemente podría ser desagradable, que es hablar de las traducciones que existen de la obra de Dostoyevski y hablar desde el sentido lingüístico, es decir, vamos a intentar ver algunas cosillas que pasan en los textos traducidos y la idea no es tanto criticar las traducciones, sino más bien poner en valor la dificultad que tiene traducir en general y en particular a Dostoyevski. Además, lo que intentaremos hacer es, con ayuda de métodos o herramientas tecnológicas, poner en valor esa lengua, ese estilo de Dostoyevski tan peculiar. De manera que comprendamos o intentemos que podamos comprender entre todos que la traducción, el análisis de la traducción es una excelente plataforma para acceder al texto original. Y no solo digamos un resultado incompleto, criticable y en el mejor de los casos cercano al texto original, ¿vale? Venceslao no ha podido estar porque con la presencialidad de la docencia y él que tiene grupos numerosísimos, pues ahora mismo está dando clase. Voy a mover esto un poquillo. Os pongo en pantalla un primer texto, creo que lo conocéis todos. La idea era empezar por algo que os pudiera sonar. Es el... Vale, pensé que lo habías compartido tú. Perdonad que en casa no estoy compartiendo. Deberíais estar viéndolo ya. Si no, lo decís. Bien, volvemos al ejemplo. Este sería el inicio de una de las obras más conocidas, no solo en Rusia, sino también en todo el panorama internacional, que es Crimen y Castigo. Este comienzo, además, los típicos cánones que se hacen de los mejores comienzos en la literatura universal, suele aparecer el comienzo de Crimen y Castigo. Así que, bueno, esta es la traducción que tenemos de Fernando Otero, una de las más recientes, de 2017, en la editorial Alba. Ayer, en la presentación de Enrique, apareció en 2015 por ahí. Jordi de esto sabe bastante más. Yo creo que es de 2017, la de Alba. Entonces, esta sería una de las traducciones
premeditadas, por así decirlo, más recientes que tenemos. Es una traducción por la que se interesó mucho la editorial, fue un encargo bastante interesante y el resultado anticipo que es bastante bueno y sobre todo novedoso en algunos aspectos. ¿Vale? Bueno, pues si nos fijamos en este primer texto, son apenas 2 párrafos. Lo que nosotros pretendemos es hacer algo así como, bueno, vamos a hacer una lectura aquí y seguro que a cada uno de vosotros y vosotras os llama la atención algunos elementos. A alguien le puede llamar la atención los adjetivos que se utilizan como sofocante, como por ejemplo el tema de ver cómo se modula el discurso y se hacen los símiles, cuando se dice que la habitación parecía más bien un armario, o por ejemplo lo de que andando despacio como titubeante, anticipo que este como titubeante, ya habló Enrique un poco de esto, que es un Kakbuy, ¿vale? Kakbuy Nierreschizelnasti en el original, o por ejemplo que aparezcan encristados, ¿no?, los nombres del puente, del callejón, etc. Estos son temas que la literatura científica ha tratado ya muchísimo, tanto en Rusia como fuera de Rusia, pero que desde el punto de vista de la traducción son curiosos. Es decir, no tenemos ni siquiera que acceder al original para comprender que aquí hay elementos que a lo mejor sería interesante analizar y contrastar con el original. Y ver si, por ejemplo, esta habitación que parece un armario es un símil que se inventa Dostoyevsky o es un símil que a lo mejor lo recupera de otra obra previa o está haciendo una referencia a algún texto literario precedente, ¿vale? Entonces, eso es un poco la idea. De manera que, bueno, lo que hacemos, no solo aplicado a la literatura, sino en general al análisis del discurso, es lo que se llama análisis textual. Análisis textual, en este caso, que será de la obra de Dostoyevsky. Cuando decimos análisis textual puede parecer que es una cosa obvia, de decir, vale, pues analizan el texto. No obstante, lo de análisis textual es un concepto que en inglés está ya bastante consolidado y que tiene que ver con el análisis textual mediante recursos e instrumentos tecnológicos, ¿vale? Es decir, no estamos hablando del análisis crítico del discurso, no estamos hablando de un análisis cuantitativo de texto, estamos hablando de lo que a día de hoy conocemos como análisis textual y que mezcla o combina herramientas de diferentes ámbitos. Ahora veremos unos cuantos. Y por otro lado, lo que intentamos hacer cuando analizamos traducciones es destacar el papel fundamental que puede tener una traducción para acceder al sistema de pensamiento de un autor, al sistema de creación del discurso y, en general, a la forma en que dice el mundo. Es decir, a través de la traducción al español, al inglés, al francés, a las lenguas que sea, probablemente yo pueda advertir cosillas que me hagan pensar sobre cómo escribía Dostoyevsky. Y esto es lo que a nosotros nos interesa más. ¿Para qué sirve todo esto? Pues como ya más o menos podéis intuir por lo que he dicho, nuestra sensación es que gracias a este tipo de enfoque podemos acercarnos un poquito más a la lengua de Dostoyevsky. Y si nos acercamos a su lengua, que es un ámbito que ya ha sido tratado bastante, en parte nos estamos acercando a su forma de pensar, aceptando, evidentemente, que hay una distancia temporal muy grande, más o menos de unos 200 años ahora mismo, que nos impide realmente poder saber lo que pensaba y cómo pensaba Dostoyevsky. Pero sí está claro que analizando las traducciones, contrastando con los originales, podemos acceder a la forma en que, normalmente decimos, la forma en que dice el mundo. Y sobre todo, si esa forma en que dice el mundo es distinta de otros autores de su época. Si ha dejado huella en otros autores, si esa forma se corresponde, por ejemplo, con su escritura no literaria, por ejemplo, en los textos periodísticos, publicísticos, etc. Entonces, todo esto, digamos, es lo que intentamos alcanzar. A nivel un poco, digamos, desde el punto de vista microestructural, pues nos interesa mucho identificar patrones, rasgos lingüísticos, mecanismos que suele usar para, imaginaos, cuando tenemos, ayer Jordi, por ejemplo, dejó caer una cosa súper interesante, ¿no?, que era lo del lado oscuro de los personajes positivos. Pues, por ejemplo, partimos de la base de que lingüísticamente eso está consolidado, ya sea consciente o inconscientemente, pero que Dostoyevsky a nivel lingüístico
creaba un retrato conversacional distinto para Iván Karamazov que para Alyosha. Pero a veces el retrato conversacional de Alyosha se parece al que haría para Iván. Lo mismo con Raskolnikov, lo mismo con Sonia. Es decir, y es ahí donde reside parte de la ambigüedad, de la dualidad que percibimos cuando leemos a Dostoyevsky y que a veces se confunde con incoherencia, que es lo que ayer se mencionó. Aprovecho para decir, en la línea de lo que se dijo ayer, que según mi opinión, Dostoyevsky es bastante coherente en todo su espectro de obras, no solo literarias, pero hay una evolución clara. Coincido, creo, con Estrajov cuando mencionaba Memorias del subsuelo como punto de inflexión. Me parece que ahí hay un punto de inflexión, sin duda, que después podemos asociar a las Memorias de la Casa Muerta, su experiencia en la Cátorga, etc. Pero hay una evolución. Lo que encontramos en Noches Blancas o en Pobre Gente, casi siempre lo podemos encontrar en su obra tardía. Y viceversa. El retrato que se hace de Raskolnikov, ya en el 66, podemos encontrarlo muy parecido en la obra temprana. Aunque es cierto que a nivel estilístico, a nivel retórico, a nivel de construcción del texto, va perfeccionando. ¿Vale? Pero hay una evolución que creo que es innegable. Y una línea o un denominador común que creo que también está. ¿Vale? Bien, cuando hablemos de las dificultades para la traducción, no debemos olvidar que todo lo que destaquemos aquí como dificultad también lo es para la lectura del original. Es decir, aquellos elementos que son difíciles de traducir pueden ser porque en el par de lenguas en el que estamos trabajando hay alguna complicación intrínseca, es decir, que esta lengua tenga más dificultad para reflejar esto o lo otro. Pero también puede suceder, y es lo más probable y más frecuente, y es que esa dificultad para traducir coincida con una dificultad para interpretar, incluso en el texto origen. Y es ahí donde nos vamos a centrar en el último punto, es decir, oye, vamos a ver si es que esto es una dificultad de traducción o es que acaso es una dificultad que también tendría un lector ruso actual 200 años después, o 150 años después, mejor dicho, para leer esta obra y comprenderla. ¿Vale? Para el análisis usamos diferentes métodos que tienen bastante que ver con lo que ya he anunciado antes del análisis textual. Los métodos que comprende más o menos nuestro enfoque sería el análisis textual, lo que se ha llamado como el distant reading, que es un método cuantitativo de acercamiento a la literatura. Esto se justifica fácil. Es decir, si yo quiero analizar una obra literaria, probablemente me puedo basar en la observación y confiar en que se me están escapando pocas cosas. Si yo quiero analizar la obra completa de Dostoyevsky como un todo, las herramientas informáticas me van a ayudar bastante, porque hay cosas que yo puedo no advertir o, sobre todo, que puedo ser no consciente de que las he advertido. Por ejemplo, patrones, cuándo se repite, cuándo se produce un movimiento hacia abajo, qué sucede cuando aparece una palabra en el texto, qué palabra suele aparecer junto a esta acción, qué palabras no dice un personaje a lo largo de toda la obra. Para todo eso, las herramientas informáticas son muy útiles. ¿Vale? La visualización de la información iría en la misma línea, sería decir, vale, el corpus de Dostoyevsky, bueno, el corpus de los textos de Dostoyevsky literarios ocupan más o menos unos 3 millones de palabras. Pues ahora lo que yo quiero es sistematizar lo que ocurre ahí de una manera que esa información, o mejor dicho, que esos datos se conviertan en información. Es decir, si yo pongo seguidas los 3 millones de palabras, probablemente no pueda extraer ninguna conclusión. Ahora, si tengo algunos métodos que me permiten construir información mucho más estructurada, mucho más simplificada, pero igualmente informativa, pues bienvenido sea. ¿De acuerdo? La estilometría, ahora os pondré algunos ejemplos, y el análisis de redes. Aunque hoy de análisis de redes vamos a hablar muy poco o nada. Como digo, las herramientas informáticas lo que nos permiten es trabajar con grandes datos, grandes volúmenes de datos semiestructurados o no estructurados. Es decir, cuando yo cojo toda la obra de Dostoyevsky, o mejor aún, hago un corpus de textos de 45 millones de palabras, porque lo que quiero es comparar la lengua de Dostoyevsky con la lengua de sus contemporáneos. Entonces ahí donde las herramientas de corpus,
de análisis textual, de visualización de la información, vienen a ayudarnos a poder comprender qué patrones hay, qué similitudes, qué diferencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? En parte lo que nos van a decir estas herramientas, o lo que nos van a ayudar, es bien a comprobar una hipótesis previa o bien a revelarnos información que no teníamos. ¿Vale? Sobre esto ahora hablamos. Con respecto a lo de la coherencia en Dostoyevski y todo eso, en mi opinión, lo he dicho antes, creo que a lo largo de toda la obra de Dostoyevski, a nivel lingüístico, estoy hablando de momento solo, hay coherencia. Es decir, los rasgos lingüísticos diferenciadores de las primeras obras se mantienen en la obra tardía. Y casi que todos, no todos, pero algunos de ellos también se mantienen en los textos no literarios. ¿Vale? Además, vemos, cuando analizamos el discurso de Dostoyevski, que es especial en algunos aspectos. En su forma de componer el discurso, en la forma de decir las cosas, en la forma de unir palabras, en la forma de, incluso del orden de presentación del léxico. Esto podría justificar que algunos autores, como Nabokov, etcétera, hayan criticado el estilo. No opino, como se dijo ayer, que su estilo tuviese tanto que ver con el volumen de su obra, ni con las prisas, o porque dictaba o no, que eso habría que hablar bastante de las obras que dictaba y las que no. Creo más bien que su estilo responde a que es un escritor peculiar. Él lo que quería era expresar cosas. Y esa imperiosa necesidad por decir, creo que se nota mucho en algunos textos. En particular, creo que fue Miquel el que mencionó ayer el texto La Mansa. Ese texto es un texto en el que se nota que hay una prisa lingüística y está clara desde el principio. Y todos los elementos lingüísticos para reflejar esa prisa son súper difíciles de traducir. Es un habla que a mí me recordaba, cuando lo leí por primera vez en ruso, me recordaba casi un existencialismo, es decir, una habla súper atropellada, con una cascada de pensamientos. Pero ese es el estilo de Dostoyevski. No es un esteta, no es un Turgenev, no es un escritor que le guste poner adjetivos a todo. Ahora veréis un ejemplo. Es un escritor que quiere decir cosas, y quiere decir muchas cosas. Y parte de una primera redacción de la obra mínima, y de esa primera redacción es capaz de componer una obra que en la actualidad tiene 600 u 800 páginas. Y eso es maravilloso. Bien, para ir centrándonos, que nos extendemos. Hoy lo que os vamos a mostrar es alguna justificación, a través de ejemplos, de más o menos lo que hacemos. Si a alguien le puede servir de idea para hacerlo con otros autores, fantástico. Si a alguien le puede servir de idea para concebir la traducción como algo muy completo y muy importante de analizar, pues mejor que mejor. ¿Vale? Antes, 3 advertencias. 1. La traducción, ojalá, o no sé si ojalá, pero la traducción no puede ser una réplica. Y eso debemos aceptarlo. ¿Vale? Entonces, cualquier cosa que yo vaya a decir ahora no es ni mucho menos una crítica a las traducciones, porque comprendemos que no podemos replicar el discurso de Dostoyevski en ruso, ni el de Dostoyevski ni el de prácticamente nadie en otra lengua, porque se ponen en funcionamiento un montón de mecanismos de corte cognitivo, lingüístico, cultural, etcétera, etcétera, que son casi imposibles de trasladar. Por otro lado, sí que nos interesaría, como he dicho, que la traducción sea conocimiento. Es decir, al final, traducir es muy complejo. Y a través de la traducción se pueden comprender muchas cosas. Entonces, creo que hay que darle el valor, o darle todavía más valor a la traducción. Igual que no creo que el estilo de Dostoyevski tuviese tanto que ver, que sí un poco, pero no fuese crucial la prisa con la que escribía, a pesar de que él se quejaba de eso. También opino que los traductores hay que entender las condiciones en las que se trabaja ahora. Es decir, que traducir de manera, como un traductor, por así decirlo, romántico, que para traducir una obra se va a la casa donde vivió el autor, pasa 6 años allí de estancia con los archivos, viviendo entre los cipreses que aparecen en el libro y todo eso, a día de hoy es
poco probable que ocurra. Alguna vez se da, y tenemos traducciones que se han hecho así, pero en la mayoría de los casos el traductor vive en unas condiciones de presión tremendas, de presión e incertidumbre. Entonces, creo que lo que debemos es, cuanto menos, agradecer a todos los traductores y traductoras que hacen posible que el lector que no tiene acceso directo al texto origen pueda tener acceso de alguna manera a la obra origen, ¿vale? Pero repito, por desgracia, las condiciones de la traducción literaria en España, por lo menos, no son ni mucho menos suficientes para que la traducción se convierta en una profesión idílica y que pueda reflejar todo el ambiente, ni que pueda tener toda la paciencia del mundo para yo hacer una investigación profunda sobre el estilo de Dostoyevski, sobre las condiciones en las que se creó la obra origen, etcétera, etcétera. Imaginemos que tenemos el primer segmento, el comienzo de Crimen y Castigo. Estamos leyendo en español, yo veo este texto, por ejemplo, Eva ve este texto y cada uno se puede fijar en diferentes elementos. Y decir, vale, pues a mí me llama la atención que yo qué sé, el calor sofocante, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo de los puentes, el puente K, la travesía o callejón S, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿en qué elementos nos tenemos que fijar? Es decir, yo voy a una traducción y ¿qué hago? Me pongo y digo, venga, la primera palabra la voy a analizar y la voy a buscar en todo Dostoyevski. Hay dos métodos, hay dos modelos o dos enfoques. El primero sería partir de la observación, que es cuando uno ha leído la obra de Dostoyevski o de otro autor, tiene ciertas impresiones y tiene ciertas sensaciones sobre el texto. Es decir, me da la sensación de que ocurre esto en la obra de Dostoyevski. Y a partir de ahí sacas unos elementos que tú crees que son interesantes, característicos o diferenciadores de Dostoyevski y procedes al análisis. Ese sería un enfoque. Y otro sería quizá el más novedoso en este sentido, que es partir de un enfoque basado en el análisis cuantitativo automatizado. Es decir, tú coges el texto y mediante ciertas herramientas, pues dices, venga, sácame patrones. O sea, sácame, por ejemplo, qué palabras suelen coexistir en los textos de Dostoyevski. ¿Qué adjetivos no suelen acompañar nunca a la palabra hombre en los textos de Dostoyevski? O al revés, ¿qué adjetivos se suelen combinar más con Sonia? ¿O qué palabras suele decir Raskolnikov que no dice Marmeladov, por ejemplo? Etcétera, etcétera. Las herramientas te dan esa información y tú a partir de ahí procedes al análisis. En estos casos tenemos la ayuda de la automatización de tareas y también de la visualización de la información, que como he dicho ahora mismo, podemos partir de dos esquemas. Uno, cuando la visualización y en general las técnicas vienen a corroborar las hipótesis previas de uno mismo o de la literatura científica, es decir, yo leo a Grossman y a otros muchos y digo, uy, Druk en Dostoyevski es súper importante. Vale, pues ahora voy a pasar eso, pero con herramientas informáticas potentes que me puedan determinar exactamente dónde aparecen los Druk, quién los dice, quién no los dice, si aparecen igual en todas las obras, si hay periodos en su obra en los que aparece menos, por qué, etc. Bien, eso es un enfoque basado en las premisas, en la literatura científica. Y otro enfoque es cuando lo que se llama dejar hablar al corpus, es decir, yo tengo un corpus de texto, saco los rasgos diferenciadores de ese corpus y a partir de ahí digo, oye, pues en este corpus están estos elementos. Voy a analizarlos. ¿Vale? Son los dos enfoques. Ejemplo, rápido. Leyendo a Dostoyevski, esto lo hice por lo de ayer, me puede pasar, bueno, evidentemente tengo la impresión de que repite mucho Kakbui y Kakbusta. Vale, pues a partir de ahí yo tengo esa premisa y ahora la voy a comprobar con métodos cuantitativos. ¿Vale? Otra opción, nos vamos abajo, la última. Otra opción es que yo diga, oye, me interesaría saber qué obras de Dostoyevski se parecen más entre sí por el uso del léxico. Ahí el enfoque sería el contrario. Es decir,
no tengo en principio ninguna premisa, es decir, aparentemente lo que voy a hacer es decir, venga, que las herramientas analicen todas las obras y me digan cuáles se parecen entre sí. En el primer caso lo que obtendríamos sería algo así. El comportamiento de Kakbutta, Kakbe y Vdruk en la obra de Dostoyevsky. No es solo importante saber que son elementos que se repiten mucho, sino que lo más divertido es saber cómo se comportan. Para comprender que, por ejemplo, Kakbutta es verdad que aparece mucho en Dostoyevsky, pero por alguna razón en la obra tardía no aparece tanto. Al contrario que Kakbe, que va creciendo en uso, lo mismo que Vdruk. A partir de ahí ya pues, podríamos hacer análisis mucho más profundos. Otra posibilidad, decir, venga, voy a ver qué obras de Dostoyevsky se parecen a otras obras de un corpus literario ruso de la época. Y entonces saco una red que lo que me dice es, por uso del léxico, esto es importante, aquí lo que se ha analizado es el uso del léxico, o sea, qué palabras aparecen juntas, en cadenas de 2, en cadenas de 3, qué adjetivos suelen aparecer con sustantivos, etc. Pues por todo ese tipo de rasgos podríamos hacer esta red, en la que vemos que las obras de Dostoyevsky tienen una cohesión entre sí, que son cercanas, por ejemplo, a las de Andreyev, que son más lejanas, por ejemplo, a algunas de Turgenev, etcétera, etcétera. Ahora, yo con esta información puedo irme y decir, ahora voy a analizar cosas. Esto que tenéis delante difícilmente lo podría hacer sin herramientas informáticas. ¿Vale? Seguimos con Crimen y Castigo. Hay un fragmento que probablemente sea uno de los más conocidos, de los que yo estoy seguro de que cualquier traductor cuando se pone a traducir y llega a este fragmento dice, venga, aquí hay que afinar. Porque al fin se trata del momento en el que Sonia le dice a Raskolnikov qué es lo que debe hacer, en parte para buscar el perdón de Dios. Lo que ella dice, Dios te volverá a enviar la vida, ¿no? Bien, pues cuando tenemos este texto delante en original, volvemos a lo mismo. Hay quien se puede fijar en, por ejemplo, el uso de Vdruk. Hay quien puede preferir fijarse en el uso de los verbos que generan cambio de movimiento. Por ejemplo, paklanis, stan, skachif, etcétera, etcétera. Hay quien se puede fijar en otro tipo de cosas, por ejemplo, en lo que se llaman los loki, los lugares comunes, el prikriostak, la ploshit, es decir, el cruce de caminos, la plaza, etcétera. O alguien que diga, no, yo lo que quiero es ver cómo se caracteriza la expresión de Sonia. Entonces dice, Vsiadra, Jax, Vatigivo, ta, 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 ta. ¿Qué adjetivos usa? Fijaos cuántos adjetivos hay en este párrafo. Esto es curioso. Y pensad cuántos habría si fuese Turgenev. Es decir, al final cada uno se puede fijar en los elementos que quiera. ¿De acuerdo? Nosotros nos vamos a fijar, para poneros un ejemplo, en dos, que parece que no pueden ser de los más llamativos. El primero será este Pachti, Pachti Vizumlieni, y el segundo será Tochna v Pripadke. ¿Por qué nos fijamos en esto? Porque de la lectura, de la observación, tenemos cierta hipótesis ya de que el uso de Pachti y de Tochna en Dostoyevsky es curioso. Entonces, aparte, en un mismo párrafo, es como que se oponen. Si yo, por ejemplo, digo, María está sentada casi dormida, ese casi es muy valorativo. ¿Vale? Si digo, María está sentada completamente atenta, ese completamente también es muy valorativo. Porque al final no se trata solo de la observación que yo hago de María cuando la veo, sino que en parte me estoy poniendo en su lugar y estoy interpretando cómo está ella. Bien, pues vamos a analizar estos dos elementos. ¿Qué pasa? Pues que es interesante ver cuándo en la obra de Dostoyevsky aparece este Pachti Vizumlieni. ¿Por qué? Porque podríamos pensar dos cosas. Una, que es un elemento frecuente en Dostoyevsky, y otra, que no lo es. Pues vamos a comprobarlo. ¿Cuántas veces aparece este elemento en Dostoyevsky? Dos. ¿Quiénes son los personajes que están Pachti Vizumlieni? Raskolnikov y Alyosha. Que aparentemente podríamos pensar, uy, son la antítesis. Y dice, bueno, pues ya está. Y ahora vamos a analizar qué personajes son los que están Tochna v Pripadke. Tenemos a Sonia y a María Timafievna. María Timafievna es la
mujer, vamos a llamarla así, oficial de Stavrovin en Los demonios. ¿Vale? Con esto, con estos datos, lo que podemos es pensar, vale, ¿y si analizo los contextos en los que aparece esta expresión? Porque a mí me ha interesado que Raskolnikov y Alyosha sean los dos únicos personajes que puedan estar почти безумные. La gracia está en que no son los dos únicos personajes de Dostoyevski que están así, sino que son los dos únicos personajes en toda la literatura rusa que están así. Entonces, parece sintomático el hecho de que sean dos personajes los únicos que están en esa situación. Lo mismo con el Tochnav Pripadkie. Entonces, de aquí podríamos trazar o intentar buscar las similitudes entre Raskolnikov y Alyosha, las similitudes entre Sonia y María Timafievna, por ejemplo. ¿Vale? Lo mismo podríamos hacer si unas páginas más tarde se recuerda esta escena en el propio texto, en la escena del crimen, cuando va a cometer el crimen, y bueno, esto es un clásico, cuando se dice que Raskolnikov почти машинально, ¿no? Es cuando le da con el hacha en la cabeza, golpea con el hacha en la cabeza a la vieja, почти машинально, y dice, vale, este почти машинально es extraordinario, sobre todo para traducir también porque es una historia. Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuántas veces aparece en la obra de Dostoyevski este почти машинально. Y sobre todo, ¿qué personajes son los que hacen algo почти машинально? Y lo que encontramos es que los personajes son Raskolnikov, el protagonista de Memorias del subsuelo, y Alyosha de nuevo. Y esto nos rompe la cadena o la secuencia que íbamos a establecer súper lógica y bonita, que era decir, uy, Raskolnikov, el personaje de Memorias del subsuelo, es decir, los personajes negativos son los que hacen cosas machinalnas. Pero es que aparece Alyosha y dices tú, uy, si es que está un personaje bueno, aparentemente. Dices, pues quizás convenga ver dónde aparecen este почти machinalna. Raskolnikov, Zapytsky, Podpolia, bien, pero ¿cuándo es cuando Alyosha hace algo почти machinalna? Y vemos que es cuando entra, en Los hermanos Karamazov, entra Alyosha a la habitación donde yace ya el féretro de Zosima y se da cuenta de que la ventana está abierta. Y entonces Alyosha ahí es cuando comprende y dice para sí, dice, esto es que ha empezado a oler más el cadáver. Lo de que el cadáver de Zosima huela peste es muy fundamental en la novela, porque lo que decían era, no debería oler si es un santo. Si huele, algo hay. Pues cuando Alyosha llega y comprende que la han tenido que abrir la ventana para que se vaya el olor, es cuando hace algo почти машинально, que es ponerse a rezar. Con почти машинально начал та-та-та. Y de repente empieza a rezar y dice, pero no podía concentrarse porque se le ocurrían continuamente otros pensamientos. Creemos, y esto tendría un análisis mayor, que ahí se está aproximando a Alyosha en parte a la sensación, a la misma sensación de alienación que tiene Raskolnikov cuando está cometiendo el crimen. Y es lo que decíamos del lado oscuro de algunos personajes. Puede ser, y digo, esto requeriría un análisis mucho mayor, que todos estos elementos nos conduzcan a ese tipo de elaboraciones que son muy sugestivas y bastante interesantes. Aquí, bueno, del corpus nacional podríais extraer conclusiones de quiénes son los que usan más, por ejemplo, este почти v, ¿vale? En el que en el primer lugar, sin duda ninguna, está Dostoyevski, es decir, la construcción почти v casi en el que más la usa de todo el corpus literario de la época es Dostoyevski, con точно v completamente en, también estaría ocupando uno de los primeros puestos, no el que más, pero sí tiene una densidad de uso importante. Lo mismo ocurriría con otras construcciones como Tayest, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra cosilla más. Para traducir a Dostoyevski hay que estar muy atento. ¿Y por qué digo esto? Porque Dostoyevski, no sabemos si consciente o inconscientemente, pero repetía un montón escenas, frases, expresiones, incluso retratos conversacionales completos de personajes.
La cadena, la secuencia suele ser esta. En el texto se dice, va a ocurrir algo. Posteriormente en el texto se recuerda que va a ocurrir ese algo. Y ya posteriormente ese algo sucede. En la transición desde la primera aparición de ese algo hasta la realización del algo, suceden normalmente variaciones. Y es lo que tenéis abajo expresado. Es decir, os pongo de ejemplo uno que ya se analizó hace mucho y por eso no lo he puesto. Ahora voy a poner otro. El beso en la tierra de Raskolnikov. Cuando Sonia le dice lo que hemos visto antes. Ve al Pericriost, ve al cruce de caminos, inclínate ante todo el pueblo y grita, yo he matado. Ya ubil, entre comillas. Directo, estilo directo. Posteriormente el narrador dice, fue entonces cuando Raskolnikov recordó las palabras de Sonia, estamos en la segunda etapa, fue entonces cuando Raskolnikov recordó las palabras de Sonia a propósito de cuando tenía que hacer esto. Y en ese recuerdo que hace el narrador ya hay alguna variación. ¿Vale? Cuando llega Raskolnikov a la plaza y va a hacer lo que Sonia le había dicho, en la mente de Raskolnikov se produce otra variación más, que es todavía más divertida, porque es cuando se convierte el grito yo maté Yaubil en Yaubitsa, soy un asesino. Hay una elaboración clarísima. ¿Podemos suponer que es despiste de Dostoyevsky? Podemos suponerlo. ¿Podemos suponer que Dostoyevsky sabía lo que estaba haciendo y lo que estaba diciéndote Raskolnikov en su mente, esto lo había elaborado ya, como no solo he matado, sino soy un asesino, que no es lo mismo? Y cuando realiza la acción Raskolnikov, resulta que dice el narrador, pero no llegó a decir las palabras porque había unos borrachos que se estaban riendo de él alrededor de la plaza. Y el narrador dice, no llegó a decir las palabras ya ubil, he matado. Por lo tanto, lo que nos está demostrando Dostoyevsky es que el narrador sí recuerda las palabras originales de Sonia, a diferencia de Raskolnikov, que las convierte desde yo maté a yo soy un asesino. Lo mismo ocurre en esta situación. Estamos en Crimen y Castigo, la traducción que tenéis abajo es la de Isabel Vicente, de Cátedra, bueno, primero en Anaya, pero la podéis conseguir ahora en Cátedra. Fijaos, si leemos esto en español y tenemos muy buena memoria, cuidado que los puntos suspensivos son muchas páginas entre medias, es decir, que entre un párrafo y el otro hay muchas páginas. Dice, no se podía perder ni un momento más, ¿vale? Posteriormente volvemos al texto y encontramos que dice, el hacha ya libre de su nudo notó que no había ni un momento que perder, entre comillas, es decir, estilo directo en Dostoyevsky, es decir, en el original. Si yo leo esto, en la traducción puedo decir, Isabel Vicente no se ha acordado de lo que ha escrito antes, porque ha cambiado, no se podía perder ni un momento más, lo ha cambiado por no había ni un momento que perder, cuando debería ser lo mismo porque se está citando. Podríamos concluir eso. Si nos vamos al original, vemos que Dostoyevsky las comillas las pone mal. Que en el original ruso hay otra transformación. Que lo primero se dice ni одного мига нельзя было терять более, pero que posteriormente, entrecomillado supuestamente en estilo directo y reproduciendo lo que ya se había dicho, lo que se dice es ni mgnovienia нельзя было терять более. Es decir, hay una transformación del ni одного miga a nimknavienia. Por lo tanto, lo que ha hecho Isabel Vicente estaría más o menos justificado y estaría muy bien traducido. No sabemos si conscientemente o no, pero estaría muy bien. Si es verdad que la traducción de en este caso, Fernando Otero, creo que es mejor, porque lo que hace es poner la variación precisamente en la palabra momento, que es la que está en ruso. Pongo arriba la variación en ruso, ¿vale? El mic, este es como un parpadeo, podríamos decir, un instante, un parpadeo, algo así, y no viene sería momento, ¿vale? Pues fijaos, ahí tenéis contrapuestas la traducción de Isabel Vicente y la de Fernando Otero. Este es el inicio, ¿vale? Y posteriormente la resolución. En el caso de Fernando Otero, sí creemos que se hace muy bien, porque la palabra instante pasa a ser momento. ¿Vale?
Esto lo pongo simplemente como ejemplo de algo que ocurre muchísimo en Dostoyevski. Es lo que llamamos las promesas del texto, que es que el texto te promete una cosa y os sucede otra. Y eso para un traductor es un laberinto. ¿Vale? Por último, ¿qué es improbable que el traductor pueda controlar? Pues todo lo que tiene que ver con la distribución léxica, porque los sistemas lingüísticos son distintos. Es decir, no puedo esperar que la repetición de Vdruk, de ese de repente, o de Kakbuy, como si, ocupe el mismo lugar en la traducción al español, al castellano. Esto que estáis viendo en pantalla es lo que se llama la frecuencia del documento invertido, que lo que viene a hacer es, coges un texto y tú puedes decir, vale, quiero saber las palabras más frecuentes de este texto, ¿no? ¿Ese dato es relevante? Sí, pero hay un problema, que es que eso depende de la longitud del texto. Es decir, si el texto es muy largo, pues evidentemente va a haber muchas más palabras frecuentes. Entonces se hace una inversión y lo que hace este indicador es sacar las palabras más relevantes del texto, independientemente de su longitud. Lo que tenéis delante, que se ve regular, serían las 7 partes de Crimen y Castigo. La séptima, la he llamado séptima por abreviar, pero es el epílogo, ¿vale? Y cada una mostraría qué palabras son las más relevantes en cada una de las partes del original. En la primera parte, fijaos que el primer lugar lo ocupa el hacha, evidentemente. Por ejemplo, en la tercera parte, el parfiri ocupa un lugar principal, central, evidentemente, y es lógico. En el epílogo, y aquí nos vamos a centrar un poquito, pues vemos que los arrestados, el hijo, el criminal, etcétera, etcétera, ¿vale? Ocupan un lugar central. Vamos a hacer lo mismo con la traducción. En este caso la vamos a hacer con la de Fernando Otero, de Alba. Entonces, vemos que en algunos casos, bueno, pues aparecen cosas similares, sobre todo lo que tiene que ver con nombres propios, evidentemente se conserva, pues que en la tercera aparezca Porfiri, como hemos dicho, ¿vale? Pero si nos fijamos en el epílogo, en español, en la traducción de Fernando Otero, una de las palabras centrales sería arrepentimiento. Y ahí ya eso hay que verlo. Y habría que verlo en detalle, porque del texto origen a priori no tenemos eso. Y requeriría un análisis más profundo, ver si es por alguna cuestión del sistema lingüístico que está destacando esa palabra por algún motivo, o si es por una repetición indeseable. Porque el hecho de que aparezca como relevante arrepentimiento, cuando Dostoyevski precisamente lo que juega es con que el arrepentimiento se resuelva en la mente del lector un poquito, es decir, yo te he dado suficientes argumentos para que tú pienses ya si se arrepintió o no, pero no te lo digo claramente. En un sitio del texto te digo se arrepentía completamente y en otro te digo no se arrepentía en absoluto. En un sitio te digo actuó como si no fuese dueño de sus pensamientos y en otro te digo polnan umie, estaba en plena conciencia, ¿vale? Entonces, ese elemento, por ejemplo, sería muy interesante analizar. Y lo hemos descubierto analizando la traducción. Cosillas que sí ocurren bien y que es maravilloso. Si hacemos un análisis de componentes, esto lo que te dice es entre las partes del texto de Crimen y Castigo, cuáles son más cercanas entre sí y cuáles más alejadas entre sí por el uso del léxico, ¿vale? Los patrones léxicos. Si os fijáis a la izquierda, lo que tenemos es que todas las partes, bueno, se relacionan unas con otras más o menos. Por ejemplo, la parte 4 con la parte 6 tienen rasgos similares, la parte 1 con la parte 2 también. Sin embargo, veis que está en cierta marginación el epílogo. Esto es coherente con la literatura científica, con todo lo que se ha observado hasta ahora. Si analizamos lo mismo en la traducción al español, vemos que efectivamente el epílogo también, a nivel lingüístico, queda al margen del resto de partes. Es decir, esto se ha mantenido perfecto. Que esto es una cosa medio automática, es decir, que al final si traducimos palabra por palabra, lo lógico es llegar a esto. ¿Vale? Aquí sería otra forma de representación de esa distancia, esto lo vamos a saltar. Y por último, y muy breve, os voy a enseñar lo que estamos trabajando ahora y que en Barcelona lo llevaremos bastante más implementado. Que vamos a coger 6 traducciones de Crimen y Castigo de Dostoyevski, ¿vale? De diferentes años. La primera de Cansinos Asens, supuestamente del ruso
y digo supuestamente porque tenemos ciertas dudas de que no se hayan resuelto cuestiones traductológicas con lenguas intermedias, etcétera, etcétera. La de Augusto Vidal, de Vergara, la de Alianza, de López Morilla, Cátedra, de Isabel Vicente, Acal, de Sergio Ranera y Alba, de Fernando Otero. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular la similitud entre todas esas traducciones. Es decir, hasta qué grado, hasta qué punto se parecen entre sí. ¿Vale? Y vamos a coger este segmento, que es el que hemos trabajado hasta ahora, que es cuando Sonia le dice a Raskolnikov lo que tiene que hacer. ¿Vale? Los resultados serían estos. Os explico. Lo de la izquierda, la imagen os lo pongo simplemente para que veáis cuál sería la representación visual. Cuanto más oscuro sea el recuadrito, quiere decir que hay una mayor cercanía. Es decir, esto divide el texto en segmentos y lo que hace no es analizar palabra por palabra. Lo que hace es analizar bloques de caracteres. ¿Por qué? Porque si alguien pone me gustan las sillas, se considere muy cercano a me gusta la silla. ¿Vale? Además, le ponemos una ventana de 3 o 4, digamos, una ventana amplia para que se puedan comprender como cercanía inversiones. Imaginaos, a mí me gustan las sillas o las sillas me gustan a mí. La cercanía debería reconocerse. Por eso, este ratio es bastante eficaz dentro de lo que es siempre una herramienta automatizada, que hay que ponerles las limitaciones. Y bueno, los resultados los tenéis a la derecha. He puesto los años para que comprendáis qué obras pueden haber conocido a las otras. ¿Vale? Pues si pongo los nombres de los traductores o de las editoriales, a lo mejor nos perdemos. La clave es, si os fijáis en el último, ¿vale? Lo que no puedo presuponer es que la traducción de 2007 se fijó en la de 2017. Eso no puede ser cronológicamente. Lo que sí podemos advertir de los datos que tenéis ahí, bueno, cuanto más alto sea la ratio, el índice, mayor es la cercanía entre esos dos textos. Si tenemos que sacar una conclusión para terminar, es la traducción de 2007 genera unos indicadores peligrosamente altos con muchas traducciones previas. En particular con la de Augusto Vidal, con la de Cansinos y también, en parte, con la de López Morilla. Fijaos que todos están pasando el 0,70, eso ya empieza a ser una cosilla que se parece bastante. ¿Vale? ¿Qué nos posibilitaría esto? Pues decir, vale, pues ahora vamos a empezar a analizar más en detalle y vamos a ver en qué, por ejemplo, en fragmentos en los que veamos que hay una réplica o en dónde se acercan más las traducciones y en dónde se acercan menos. Y eso, ya os digo, es lo que estamos haciendo ahora, lo que haremos y en principio lo que llevaremos un poquillo a Barcelona. Con esto termino. Gracias y espero vuestras preguntas o que os haya motivado en algo. ¿Hay preguntas en la sala? Yo sí, bueno, fantástico. Estaba aquí habiendo mirado usted de no me acuerdo de estos fragmentos, pero a ver. Nina, para que lo escuchen en casa a lo mejor. Ah, vale, bueno. No, tengo una pregunta. Vale. Tiene que ver más bien con la metodología como traductor, ¿no? Para enfrentarnos a este problema. El problema de la casi repetición, digamos, ¿no? Yo trabajo sin asistencia. Sé de otros compañeros, no en el ámbito de la traducción del ruso, pero sí de otras lenguas, traductores literarios, que utilizan herramientas de traducción asistiva. Yo he prescindido siempre de esto, porque, como decía, la idea romántica del profesor, aunque es irreal, sigue estando ahí, ¿no? Me parece que como trabajo de creación literaria, pues está bien que sea realmente un trabajo humano, ¿no? En este sentido. Pero la primera vez que me planteé utilizar este tipo de herramientas fue a propósito de la traducción de Petersburg de Biel, ¿no? Porque Biel está lleno de trampas de este tipo, muchas y muy complejas, ¿no? Y luego Quiñá también hace cosas de este tipo. Y la pregunta es, ¿crees que ayudaría de algún modo? ¿O que es, no sé si decirte, sería preferible que los traductores de este tipo de literatura que plantea estas trampas utilizáramos herramientas de traducción asistida? ¿O
es mejor arriesgarse a no ver determinadas cosas, claro, porque ahí sí hay que partir de la base de que el autor trabajaba de un modo manual, ¿no? Claro. Y no sé si podemos hacer esta trampa o sería demasiado. La pregunta es genial, vamos, que además sería un buen debate extenso. Si tengo que dar una respuesta rápida, te diría que soy partidario de que si se puede mantener la tarea sin ayuda de la traducción asistida, creo que es mejor. Ahora bien, si tuviese que recomendar algo, probablemente sería el estudio detallado del texto origen en todos sus sentidos. Creo que eso aporta mucho más que la traducción asistida. Al final, saber que una expresión está, como ayer hablábamos, ¿no? Que, por ejemplo, el comienzo de Noche Blanca. Bulá, chutna noche, takaya noche, dice chutna noche. ¿Cuántas noches hay así en Dostoyevsky? Dice, pues hay dos. ¿Cuáles son esas noches? Y te vas y las localizas y dices, oye, pues es que esto tiene su conexión. Y dice, ¿y de dónde vendrá esto? ¿Será muy frecuente en la literatura rusa? Y dice, pues no. Y de lo que parece es que puede que venga del Taras Bulba de Gogol. Entonces, eso creo que aporta mucho más al resultado de la traducción que una traducción asistida, sinceramente. También requeriría unas condiciones de trabajo que no son las que soléis tener los traductores literarios. Pero esa posibilidad de conocer, es decir, la implementación de herramientas para ese tipo de conocimiento creo que sería mucho más útil. Es decir, vale, pues voy a ver, por ejemplo, en esta obra, cuántas expresiones únicas hay. Y voy a intentar que en español también lo sean. Es decir, que cuando Raskolnikov usa esta expresión y nadie más la ha usado nunca en la literatura rusa, pues voy a intentar, si soy capaz, de que en español eso ocurra. Eso, para mi gusto, sería lo ideal. Y en La Mansa hay muchísimas cosas de ese tipo. En concreto, en la última frase final, «Esto sa mной будет», que es facilísima en principio, dice, bueno, esto no tiene dificultad. Dice, oye, que para traducir esto no es cualquier cosa. Que a ver cómo pongo el sujeto. ¿Lo pongo en activo? ¿Lo mantengo en pasivo? Y es una historia. Entonces, decir, oye, si encuentro que esto se haya repetido en la obra de Dostoyevsky, o que esto viene de otra referencia bibliográfica, o que esto viene de otra, pues a lo mejor eso me ayuda más que la traducción asistida. Es mi opinión, ya te digo. Mira, lo que te quería preguntar, muchas gracias por... ¿Pero es tuya la pregunta o del chat? Ah, vale. No. Me parece muy interesante sobre todo el planteamiento que tú has hecho de crear una serie de herramientas para el traductor con un análisis previo de la obra, pues pudiera dar unas pistas sobre cómo traducir sobre esto. Mira, te quería preguntar, en primer lugar, en algún momento hice un trabajo anterior, hice un análisis cualitativo textual de la leyenda del Gran Inquisidor. Y recuerdo que una de las cosas, las conclusiones que llegué, que era sumamente importante la expresión textual lingüística, o sea, entenderla palabra por palabra, que incluía en la intuición que se llevaba el lector al final, como allí la balanza está entre el Jesucristo y el inquisidor, lo que se plantea Iván, ¿no?, en su pregunta, pues lo que transmite el texto literalmente influye muchísimo en cómo el lector resuelve el problema para él mismo. Y eso quería preguntarte si habéis hecho en alguna ocasión la análisis de ese capítulo de corto, pero es muy importante para la obra del proyecto. La pregunta, pues, en la línea igualmente interesante. Diría, el problema de meterse en la recepción, en el análisis de la recepción, está en que yo solo puedo presuponer lo que sentía un lector de hace 150 años, pero yo no soy ese lector. Es decir,
presuponer lo que el lector de Dostoyevsky en el momento en que se publicaba El Gran Inquisidor sentía o interpretaba es complicado, es arriesgado, de hecho. Nos podemos aproximar. Quizá lo que sí haremos, y lo estamos haciendo ahora con los demonios, y para Barcelona llevaremos la traducción a 3 o no se sabe cuántas, a 6 manos de los Karamazov. Lo del Gran Inquisidor quizás estaría bien verlo desde el punto de vista estilométrico, es decir, ¿se diferencia realmente del resto del texto? A nivel de uso de léxico, a nivel de construcción sintáctica, a nivel de parámetros incluso formales, de longitud de frase, etcétera, etcétera, densidad léxica. Eso sí creo que lo haremos en algún momento. Ahora, meternos con lo que sentía el lector del finales del siglo XIX al leer El Gran Inquisidor, a mí me genera cierto miedo porque yo estoy muy distante, tanto a nivel sociocultural como a nivel temporal. Entonces podemos intuir cosillas, pero lo veo arriesgado. Y en ese caso casi que te diría que lo mejor es el análisis cualitativo, más que el cuantitativo, que es como, en fin, no dejan de ser números. Gracias. Yo me refería a que ayudase el análisis al traductor al español Ah, vale. a traducirlo de manera más fiel para trasladarlo a un lector español. Yo más bien me refería a eso. Sí, pero sí, vale, perdona. De todas formas, mantengo lo de antes. Creo que la mejor ayuda para traducir bien El Gran Inquisidor sería traducir bien Los Hermanos Karamazov. Me refiero, saber contextualizar bien El Gran Inquisidor dentro de la obra a la que pertenece y, si se puede, a la obra completa de Dostoyevsky, para poder identificar si hay rasgos diferenciadores, si hay atractores, si hay elementos distantes, si hay elementos novedosos, únicos, repetidos, transformados, etcétera. Entonces, siempre lo intentaría ver dentro del todo en el que está incluido, porque al final, insisto, ¿no? Creo que en Dostoyevsky hay una coherencia y yo por lo menos quiero verlo así. Y que El Gran Inquisidor parezca que es como raro dentro de los Karamazov, yo lo veo coherente. Veo coherente que Dostoyevsky mismo dijera, ¿cómo voy a refutar yo ahora el discurso de mi personaje? También es coherente, pero lo refutó. O sea que... Pero sí, claro, todo esto ayuda. Además, el cuerpo crítico, ¿no?, de cualquier religión está destinada a eso, ¿no? Quiero decir, para comprender a Dostoyevsky, si no se hace la cuestión, es el significado del Gran Inquisidor en su momento, es muy difícil, ¿no? No podemos tampoco. Si se tiene un uso literario, tampoco se puede uno detener si quiere hacer la lectura que se puede hacer y conocer más, ¿no? No termino de captar el... No, que quería decir que, perdona, que estoy estudiando, que es mejor alejarse de cualquier acercamiento histórico. No, yo no he dicho eso. Con la mascarilla no se entiende. No, vamos, yo no... Le podías hacer un análisis cuantitativo, ¿no? Y decías que él reconstruir la percepción que podía haber tenido el interpretación que tenía los pies en aquel momento, que allí, por ejemplo, resultaba muy difícil. He entendido eso. Si no has dicho eso... Ah, vale, pero eso es lo de antes. No, lo que he dicho es que soy bastante cauteloso a la hora de decir lo que quería hacer Dostoyevsky o lo que sentía un lector del año 1881 al leer a Dostoyevsky. Entre otras cosas porque ni yo soy Dostoyevsky ni yo soy ese lector. Entonces voy con esa cautela. Pero en ningún caso rechazo la contextualización de ningún tipo, o sea, ya sea social, histórico, literario, eso sería un disparate, o sea, no he dicho eso. Si me permite otra pregunta. Mira, tú has estado hablando de comparar traducciones, ¿no? Y has mencionado algunas que todavía hay una cierta polémica sobre si tradujo del ruso a través de otro idioma intermediario. Personalmente tuve la ocasión de analizar y comparar varias traducciones y recuerdo que me pareció que la traducción de Nancy Nassen fue bastante cercana al original. Esta tarde
tendremos la oportunidad de interrogar a su hijo, a ver qué nos aporta también sobre esta cuestión, pero vosotros en vuestro análisis, ¿habéis sacado algo que nos podríais adelantar sobre qué os pareció? Si estábamos más cercanos al original y si había alguna conclusión de futuro. De momento lo que hemos hecho es comparar traducciones, no valorar el acercamiento no con respecto al original, por lo que he dicho antes, que siguiendo a Dostoyevsky cuando decía que para juzgar hay que abrumarse de culpa, en la línea de los existencialistas también, para juzgar yo las traducciones tendría que traducirlo yo primero. Entonces, de Cansinos, a ver, evidentemente fue la primera traducción directa del ruso, que sepamos, fue un esfuerzo brutal, que él mismo explica, como si a alguien le interesa la reconstrucción de la historia de las traducciones de Crimen y Castigo, el artículo de Jordi Morilla es el mejor que se ha escrito en español sobre eso. Y entonces, él mismo lo deja claro en su introducción a las obras completas. Después hay una revisión, que ya no tenemos la traducción que a día de hoy leemos de Rafael Cansino Asen, no es la original, porque se quitaron todos los arcaísmos, etcétera, etcétera, pero que sea cercano al original no quiere decir que las dificultades no se hayan resuelto con lenguas intermediarias, que es algo habitual, que no quiero decir que solo hiciera Rafael Cansino Asen, pero que no por esto que estamos haciendo ahora, sino por otras investigaciones que hemos hecho, mi sensación es que muchas dificultades de traducción se han resuelto a través del francés, sobre todo el francés, y eso genera una huella, una impronta que puedes advertir. Es simplemente eso, y que con eso no desmerezco la traducción, ni mucho menos. Gracias a él tenemos las primeras obras completas de Dostoyevsky. Y aparte, cosas que ni sabemos que tenemos, como por ejemplo el diario de Raskolnikov, que eso es una maravilla, porque en realidad es la segunda redacción de Crimen y Castigo, si no recuerdo mal, en el formato previo, que está escrito en primera persona, cuando Raskolnikov habla del yo, cuando hay un cambio en los personajes brutal, de hecho la mayoría de los personajes no existen, y eso está publicado en Austral, con el nombre del diario de Raskolnikov, y nadie dice nada de que eso es la segunda redacción de Crimen y Castigo. Y eso es una maravilla, y lo hizo él. O sea que vamos, agradecidísimo. Ya está.